La palabra de Dios, como lo anticipaba el comentario inicial, nos estaba recordando que estamos viviendo con esta ya es la cuarta semana, el cuarto domingo, las catequesis acerca de la Sagrada Eucaristía. Hemos estado leyendo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Hoy es el cuarto domingo ya que escuchamos las diferentes partes de este capítulo, que es bastante extenso. Cada uno de los domingos nos ha mostrado una parte diferente de nuestra fe en la Sagrada Eucaristía, en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Hoy tenemos un tema especial también desde la Eucaristía con el libro de la sabiduría. Entonces ya con el mismo nombre del libro podemos entender de qué se trata. La sabiduría de Dios alimenta a su pueblo. Dios quiere que su pueblo sea fortalecido por su gracia, por su poder. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que aquellas cosas que fortalecen nuestra vida más y mejor son las cosas que provienen de Él. Dios desea de todo corazón que nosotros los seres humanos, aunque estemos en la tierra, aunque limitados por la carne, aunque sujetos a la sucesión del tiempo y a todos los hechos propios de nuestra vida terrenal, de nuestra condición biológica, vivamos sin embargo con la mirada atenta en las cosas celestiales. Por ese motivo debemos hacer un esfuerzo, podríamos decir sobrehumano, porque claro, esto nos va elevando en ese nivel de comprensión, pero debemos hacer ese esfuerzo para ir dejando poco a poco ciertas cosas que son terrenales, por lo menos todo aquello que encuadra en la categoría del pecado. Entonces, atención, porque el Señor ha tomado unos ejemplos muy fáciles para que comprendamos este asunto. El Señor ha tomado el pan como el signo supremo de su entrega en el sacramento, la entrega del Señor en la cruz, pero luego esta entrega es renovada en el altar con el signo del pan y del vino. El Señor ha tomado el alimento básico en su cultura y en su país. Puede ser que para nosotros el vino tenga otra connotación, pero en la cultura y en el país del Señor es donde tenemos que enmarcar nuestra cena pascual. El pan, alimento universal. Todas las culturas tienen pan de alguna manera. Y el vino es otro signo, el signo del pueblo que ha trabajado, que tiene abundancia en sus campos y cosechas y que puede entonces exprimir el zumo de su labor, y esto, como dice la Escritura, alegra el corazón del hombre. El vino no como vino, sino como fruto de toda la abundancia que estamos viviendo. Es una cena pascual que hace referencia a lo más básico, a lo más necesario, pero al mismo tiempo al disfrute de la abundancia que tenemos los hijos de Dios cuando estamos en casa de Dios. El alimento entonces es lo más importante. Pero el libro de la sabiduría nos ayuda a entender algo más acerca de nuestra Eucaristía. En la medida en que el ser humano se alimenta corporalmente o materialmente, en esa misma medida va aprendiendo a asimilar las cosas en su vida. El alimento, desde la psicología profunda y desde muchas otras comparaciones que podríamos hacer, siempre el hecho de alimentarnos está representando la manera en cómo el ser humano asimila su entorno, la manera en cómo cada uno de nosotros recibe lo que tiene alrededor. Por eso, cuando estudiamos ciertos aspectos de la psicología, miramos las enfermedades de las personas, y hay ciertas enfermedades gástricas que tienen que ver con el rechazo a ciertas cosas. Entonces notamos claramente que la persona que rechaza el alimento al mismo tiempo está rechazando ciertas cosas en su vida. Y ustedes lo pueden experimentar muy cotidianamente en casa. Cuando una persona está muy enojada, también pelea con el plato, también pelea con la comida. Entonces, el enojo es el signo de no te recibo, yo no te acepto, no quiero recibir
nada de lo que me dices, y por eso hay una negativa al alimento, porque aceptar el alimento significa aceptar a esa persona. Cuando las madres son un poco obsesivas dando alimento, podemos entender que también están necesitadas de que sus hijos acepten su presencia en sus vidas. Pero llega el momento en que los hijos, aún queriendo a sus madres, empiezan a decir: no, mamá, yo ya comí. Vea, tómese tal cosa. No, pero si es que hace 5 minutos ya me dio. Vea, cómase esta morcillita. Pero es que me acabo de dar arroz con leche. Vea, es que no es que ya sigue también el algo. Pero ¿cómo me va a dar algo si ya acabamos de comer los buñuelos y las empanadas? Entonces las mamás empiezan así porque tienen ese miedo de que sus hijos ya se han ido del hogar o se van a ir, ya son independientes, y el hijo empieza a rechazar y a decir no. Aunque quiera, muchas veces dicen no. ¿Qué significa eso? Déjame en mi vida, déjame que yo ya aprendí a volar, tengo mis decisiones. Pero sobre todo la comparación es en el enojo. Entonces, atención, que cuando nos alimentamos, al mismo tiempo estamos asimilando alimento para el estómago, pero también el alimento para la mente o para el corazón y la vida. Entonces, noten ustedes cómo el Señor, en su infinita sabiduría, cosas que apenas recientemente el ser humano va descubriendo, recientemente me refiero a 2 siglos, pero en comparación con 4.000 años, ya entendemos por qué el Señor nos pone la palabra, el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. Porque la ley de Dios se asimila también desde el alimento. Pero no es sentarnos a comer bandeja paisa. No existiría ninguna parroquia, porque imagínense cuántas bandejas paisas aquí mientras todos venimos a almorzar a la misa. No es así. Bueno, eso es un argumento bobo. Pero no es así. El Señor no pretende llenar a su pueblo de ese alimento. Lo que pretende es que asimilemos la vida divina. Ahí entra entonces el signo hermoso de un sacramento que tiene su raíz misma en la noche en que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. El Señor les cambió las viandas ofrecidas a los dioses egipcios, el alimento consagrado al paganismo o a los dioses de aquella tierra de esclavitud, les quita todo esto y les entrega otra cosa diferente. Y les dice: ustedes han asimilado la esclavitud como asimilan el alimento, pero ahora tienen que aprender a rechazar todo lo de Egipto y a buscar otro alimento. El pueblo esclavo recibe el alimento que le dé su opresor y asimila ese alimento y asimismo se deja gobernar. Entre paréntesis, la manera mejor de gobernar a un pueblo, de someterlo, es a través de la comida. Cierro paréntesis. Entonces, el sacramento propiamente nos está diciendo algo maravilloso, porque Dios saca a su pueblo de la esclavitud y les dice: no recibes más el alimento de quien te esclaviza, renuncia a aquellas cosas. Luego el pueblo se lamenta: pero es que qué deliciosas esas ollas de carne en Egipto, cómo comíamos perro, gato, ranas, delicioso, y ahora solo hay maná o codornices. El pueblo deseaba volver a la esclavitud porque ahí tenía plato servido, pero ellos decían: sí, muy fácil la comida, pero no estaban viendo la esclavitud en la que ya estaban. El Señor entonces los saca de Egipto y hace que ellos tengan que luchar, trabajar y empezar a conseguir su propio pan. Y cambia el Señor las cosas. El opresor le da la comida al que quiere oprimir para controlarlo, pero el libertador le quita esas cosas y le dice: trabajemos hasta que la tierra dé, y lo que dé nos lo comemos. Lleva al pueblo a fabricar su propio alimento. Y así es como el pueblo aprende que Dios no lo esclaviza y que Dios nuestro Señor es un Padre siempre providente, siempre proveedor para sus hijos. Pero aquí entonces no estamos hablando de llenar el estómago, como les insisto. La palabra de Dios desde el libro de la sabiduría ya nos está diciendo
que el Señor quiere que asimilemos algo más en la medida en que tomamos ese pan y ese vino que el Señor ha mezclado para nosotros. El pan, como lo acaba de decir el Señor en el Evangelio, es mi carne, la bebida es mi sangre. Entonces ya entendemos que pasamos de ese alimento material a algo muy superior, ni siquiera a algo espiritual. Ay, es que mi alimento es el descanso, es que mi alimento es poner música zen y relajarme. No, ese no es un alimento espiritual. Aquí hay algo radicalmente diferente a lo que el mundo entiende ahora como espiritualidad. Este alimento es el mismo Dios. Por eso la liturgia de la Santa Misa inicia con la palabra, para que entendamos y asimilemos quién es Dios, y luego entonces lo recibamos en el pan consagrado, porque lo que comemos es Dios, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo Jesucristo lo comulgamos, primero en la palabra, porque si no hay aceptación de todo corazón, no podría el Señor llegar en el sacramento a mi vida entera. Recibimos al Señor y comulgamos con Él cada vez que aceptamos y acogemos su mensaje, como si se tratara del alimento para sobrevivir. Por eso el pueblo de Israel tuvo que vagar mucho tiempo en el desierto con muchas dificultades para aprender a valorar el pan de cada día. Nuestra práctica del ayuno nos ayuda a restaurar el valor de los alimentos. Cuando tenemos alimento en abundancia, nos damos el lujo de apartar cosas del plato, de dejar, separar o decir simplemente, no me gusta esto o aquello. Está bien, todos tenemos nuestros gustos y disgustos, pero cuando hacemos el ayuno, el alimento recobra otro sentido. Sentimos que de verdad nutre, no que solamente llena. Nos podemos llenar con cualquier cosa, pero nutrir, ese es otro tema. Los que conocen de nutrición saben el asunto y saben la diferencia. Yo puedo llenar mi estómago con cualquier cosa, pero que no le da a mi cuerpo lo que en realidad necesita. Así ocurre en la Santa Misa y en la Eucaristía. Podemos llenarnos en el mundo comprando cosas, viajando, haciendo reuniones sociales, pagando un spa, vacaciones de 1 y 2 meses, pero lo que en realidad llena no está en el mundo, no lo encontraremos jamás en otra parte, solamente en el árbol de la cruz, donde brotó el fruto de la vida eterna que nosotros debemos comer. El Señor entonces, para este precepto dominical, nos está llamando la atención sobre 2 cosas. La primera ya la expuse ampliamente, el sentido de lo que realmente alimenta mi vida, que debe ser solo Dios y nada más que Dios. La palabra, la predicación de la iglesia es un servicio al Señor para que su pueblo reciba y asimile el alimento que Él sirve. Por eso no es un adoctrinamiento. Para adoctrinarlos yo tendría que enseñar mis opiniones personales. Aquí enseñamos una doctrina ancestral y milenaria, que es el cristianismo, que empezó con el Señor, pero que tiene raíces en el pueblo de Israel. Entonces, aquí simplemente servimos este manjar que es Dios mismo, que alimenta a su pueblo con su propia presencia. Y lo segundo, vida sacramental. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Como cristianos estamos muy llamados a ir y tomar del árbol de la cruz el fruto de la vida eterna que por medio de la iglesia el Espíritu Santo pone en el altar, en el pan y en el vino que podemos consumir, o más bien comulgar. No podemos aspirar
a una salvación muy certera si no estamos tomando los sacramentos. El Señor toca nuestra carne, la carne, porque todo nuestro ser es redimido. No pedimos simplemente por el alma de tal persona, sino que estamos pidiendo por esa persona, que por la muerte hay una separación entre el cuerpo y la dimensión espiritual, pero por la gracia del Señor, esa persona será restaurada completamente. Nuestro cuerpo es santificado por Dios, por eso el Señor nos ha dejado los sacramentos que tocan nuestro cuerpo. Si no fueran necesarios, pues entonces bástenos con la oración. Hay muchas religiones tan solo de meditación y oración y elevación del pensamiento, pero el Señor a nosotros los cristianos y el camino de Jesús es el camino de los sacramentos, es el camino que toca la carne de muchas maneras entendible, desde los sacramentos. Imaginen o piensen ustedes en Jesús cuando tocaba a los leprosos, los enfermos, los niños, las familias, a todos. Ese es el sacramento, es que lo espiritual toma materia para poder entrar también en nuestro cuerpo, en nuestra vida material. Y esto es lo que nos va a restaurar en el día final. Entonces el Señor nos deja los sacramentos, todo lo material. Por ejemplo, en el bautismo tenemos la materia que es el agua, tenemos la forma que es la palabra, la invocación del Espíritu, la fórmula del bautismo. Y así en cada sacramento, la confirmación, tenemos la unción con el Santo Crisma, la imposición de las manos, pero hay una oración muy bella que pide al Espíritu Santo permanecer en esa persona que se confirma. Y en la Eucaristía, pues el pan y el vino y las palabras del Señor en la última cena. Entonces miren que siempre hay materia y forma como lo somos nosotros. Dios ha querido tocar el barro de nuestra carne y lo hace por medio de los sacramentos. Hermanos, hay que retomar la vida sacramental. Quienes no puedan comulgar, pidan al Señor que les facilite las cosas para poder llegar a la vida sacramental, porque la vida verdadera fluye en el corazón y prepara nuestro cuerpo para la resurrección, pero solamente si es una vida activa. Cuando uno se baña, ¿al cuánto tiempo queda otra vez de baño? A los 8 días. 15. No responden porque les da pena. Si digo que muy pronto, entonces el padre dice que tan cochinos que se ensucian. Y si digo que a los 8 días, la cáscara guarda el palo, como decían los abuelitos. Bueno, ¿al cuánto tiempo uno necesita baño, limpieza? Así sucede con el alma. ¿Al cuánto tiempo voy a necesitar confesión? ¿Al cuánto tiempo necesitaré venir al templo que también funge como una especie de hospital espiritual donde la palabra forma mi corazón, pero también el sacramento toca mi cuerpo y me recuerda que soy una persona consagrada para Dios, que ya me he separado del mundo porque el Señor ya nos sacó de Egipto, ya nos ha purificado por la alianza, somos el nuevo Israel, el pueblo de Dios que es la iglesia que ha salido ya de la esclavitud y debe caminar hacia el desierto. No se devuelvan a las ollas de carne del Egipto seductor. Nosotros debemos caminar en pos del maná. Bueno, más, estas son las figuras del Antiguo Testamento, pero ya no es maná, es directamente Dios, el pan que nos nutre. Es directamente Jesús, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, quien le da plenitud a la existencia. Y esa sabiduría que prepara, que forma y que alegra el corazón es la presencia de Dios, que en cada Santa Misa vamos asimilando como el alimento que nos levanta para vivir un día más a la espera de la llegada del Señor. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia, y oremos por todos, diciendo confiadamente: Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el espíritu de sabiduría guíe las decisiones de los obispos y superiores de las comunidades de la Iglesia, oremos con fe. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que con sensatez y prudencia los cristianos nos dejemos guiar por el espíritu del Evangelio, oremos con fe. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que movidos por el Espíritu del Señor, cada día sean más los que se comprometan a hacer el bien, a ayudar a los débiles y consolar a los tristes, oremos con fe. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que haya justicia en el mundo y la paz sea una realidad estable en el mundo social cristiano, oremos con fe. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el pan de la Eucaristía sea el consuelo y la fortaleza de los enfermos, oremos con fe. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que al alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo, dejemos que Él viva en nosotros y guíe nuestras acciones, oremos con fe. Oh Señor, escucha y ten piedad. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.